Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente del COE Nacional y director general del ECU 911, Juan Zapata, entregó al Consejo Nacional Electoral el Protocolo General para Prevención de la Propagación del COVID-19 en el proceso electoral 2021. Este documento incluye normas relacionadas con la seguridad y bioseguridad que deberán cumplir todos los actores que participarán en los próximos comicios. Entre las recomendaciones que se brindan están que los gobiernos autónomos descentralizados y distrito metropolitano deberán prohibir las ventas ambulantes en los exteriores y cercanías de los recintos electorales, controlar el flujo vehicular en los exteriores y cercanías de los recintos, así como asegurar el cumplimiento del aforo en las unidades de transporte público y disponer el control del uso del espacio público para concentraciones políticas. Ocho de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos. Saludamos al director del COE Nacional, Juan Zapata, que nos acompaña esta mañana para nuestra tercera entrevista. ¿Cómo está, señor Zapata? Buenos días, bienvenido. Cuéntenos, por favor. Ustedes están dando de seguridad, me imagino yo, para el tema de traslado de las vacunas que llegaron ayer, estas 8,000 dosis que se repartieron en Quito, en Guayaquil y en Cuenca y se van a empezar a aplicar desde este 21 de enero. ¿Cómo se realiza este operativo? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, Licenia, Alexis. Un gusto saludarles. Un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan. Bueno, usted sabe que la parte operativa y técnica está a cargo del Ministerio de Salud Pública, obviamente es el ente rector de la salud, pero efectivamente el COE Nacional, una vez que está instaurado, todas las instituciones que corresponden al COE Nacional tenemos que hacer un solo equipo y colaborar. Efectivamente, ya lo dijo el mismo ministro, aquí tiene una participación bastante importante, tanto Fuerzas Armadas como Policía en la custodia, inclusive hay un trabajo paralelo y un trabajo investigativo por si en el país se quisieran, digamos, adulterar algún tipo de vacunas. La policía está activada en ese sentido. Entonces, creo que todo está caminando en marcha. Hay un plan que inició el día de ayer que nos da una esperanza, ¿no? El hecho de que las vacunas estén en suelo ecuatoriano nos da una esperanza, pero no nos pueden hacer que nos relajemos. Eso tiene que estar claro. Recién empieza esta fase cero que va a ser para los médicos que están en primera línea y usted sabe que después vienen las siguientes fases donde habrá la vacunación masiva, pero como le vuelvo a repetir, esto está tanto en la parte operativa como en la parte técnica y logística a cargo del Ministerio de Salud Pública. A nosotros lo que nos hicieron fue darnos a conocer en el COE Nacional las fases. Eso no tiene ningún tema de aprobación porque quién es el experto y el técnico aquí en esto es el Ministerio de Salud Pública, así que lo dimos por conocido en el COE Nacional y daremos todas las facilidades para que esto sea un éxito, porque de esto depende obviamente la tranquilidad de todo el pueblo ecuatoriano, que estamos golpeados cerca de 11 meses con esta pandemia, ¿no? Pero hay un número de efectivos policiales como militares destinados a la custodia de estas dosis, porque no vaya a ser que luego aparezcan en la casa de algún político ya conocido. No, en lo absoluto. Eso usted tenga la garantía que la fuerza pública son instituciones profesionales que estarán a cargo del resguardo y sobre todo en el proceso de vacunación. Así es que tenemos que estar confiados que eso no va a ocurrir en lo absoluto. Buenos días, coronel, ¿cómo le va? Hay un tema que a mí sí me sigue inquietando y es cómo se lo ha vendido este proceso de arribo de estas primeras 4,000 dosis de vacunas a nuestro país, y es el hecho de que así como ocurrió con ese mensaje que hablaba de que ya llegaban a inicios de 2021 las dichosas vacunas, hizo que los ciudadanos empiecen a relajarse. Entonces ayer tanto el gobierno como los grandes medios de comunicación le vendieron al país la idea de que era un día histórico, de que empezábamos a enfrentar la pandemia con 4,000 dosis cuando tenemos 17 millones de habitantes, y eso lo que va a hacer en muchas personas en este país es que van a empezar a relajarse indudablemente y van a dejar de usar la mascarilla y van a dejar de tomar esas medidas de bioseguridad. Entonces, me parece que el llamado debería ser otro, ¿no? A mantener precisamente esas medidas de forma permanente. A ver, Alexis, bueno, primero son unas primeras 8,000 dosis que llegan. Esto es un proceso por varias fases, ¿no? Por varias fases. 4,000 personas. Sí, pero son 8,000 vacunas las que llegaron el día de ayer. Sin embargo, no podemos dejar de lado el tema de que
el hecho de que lleguen las vacunas a territorio ecuatoriano es una esperanza, ¿no? Es la esperanza que hemos estado necesitando de estos últimos tiempos. Yo coincido totalmente con usted, Alexis. Esto no puede ser, y lo decía antes de que usted me haga la pregunta, no puede ser digamos, un pretexto para que la ciudadanía se relaje. Ciudadanía que en algunos sectores, lastimosamente, las incivilidades siguen presentes. Yo lo decía ayer, tan complicado como la variante del coronavirus es el comportamiento ciudadano en diferentes sectores. El fin de semana último, Quito, hubo un desbordamiento en incivilidades e inconductas ciudadanas que de veras preocupan. Así es que, vuelvo a repetir, hay un proceso en fases. Ayer lo decía el ministro públicamente, yo no me quiero entrar mucho en este tema porque es un tema técnico y hay que respetar las competencias de cada quien. En ese sentido, no olvidemos que el ministro hablaba ayer de 18 millones de dosis, ¿no? Ese es el proceso total. Ayer fue un primer envío de los que llegarán durante esta semana, inclusive, para el inicio de las vacunas a nuestros médicos que están en primera línea. Todos recibámoslo con esperanza, yo siempre he dicho, Alex, el enemigo común aquí es el virus. Todos nos tenemos que sumar esfuerzos, la comunidad, los medios, obviamente quienes hacemos los COEs cantonales, provinciales, COEs nacionales, porque el objetivo de todos es el mismo, salvar vidas. Yo creo que nadie va a estar fuera de ese objetivo. Así es que comparto plenamente, reitero lo suyo, Alexis, cuidado, la ciudadanía piense que ya la vacuna aquí y ya está todo salvado. Todo el año 2021 vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Es un proceso que inicia ahora y que lo continuará el siguiente gobierno a partir de mayo y lo estará terminando, si no es en el 21, inclusive en el primer trimestre del 2022. Por lo tanto, no podemos relajarnos y ese mensaje sí tiene que ser permanente en la ciudadanía, ¿no? Con el Zapata, el hecho de no relajarnos, el COE Nacional hizo algunas sugerencias en días pasados. ¿Cuáles de esas sugerencias se han cumplido? ¿Ustedes han podido verificar el cumplimiento de varias de ellas? ¿Cómo está el tema de los controles? A ver, así es, Licenia. Usted sabe que al no tener un estado de excepción, volvemos a norma ordinaria. Y existen competencias en las cuales el COE Nacional puede tomar decisiones porque es una rectoría nacional. Ejemplo, la que tomamos el último 18 de enero, que es el suspender el retorno a clases de los planes piloto. Esos son 208 y obviamente teníamos también nosotros 17 universidades. 79 fueron primero y después 204. Es el numérico en cuanto a las instituciones educativas, y en el nivel superior primero tuvimos 5 y después 12, 17 universidades. Esta es una competencia del COE Nacional, por lo tanto se la puede tomar a través de resolución de plenaria, al igual como suspender el teletrabajo, porque usted ve que hoy estamos en una situación muy sensible en los hospitales del país, por lo tanto tenemos que evitar esa movilidad y oxigenar al transporte público, que también es uno de los pedidos que hicimos nosotros. Y también, cuando no son competencias del COE Nacional, tenemos que exhortar a los 221 cantones en competencias como son aforos. Usted ha visto lastimosamente en plazas, y ahí vuelvo a repetir, coincido con Alexis, el relajamiento ciudadano se ve en las plazas, en los parques, ya jugando fútbol cuando son deportes de contacto que no están autorizados, los aforos también privados y comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Los hoteles en las áreas comunes, los centros comerciales, los salones, los restaurantes, porque también ahí son algunas complicaciones que se han encontrado últimamente, pero sobre todo hemos pedido generen estrategias para minimizar la cantidad de aglomeraciones que tenemos y que también son potenciales de riesgo, así como, ya reitero, el aforo del transporte público y también el uso del espacio público en las concentraciones políticas, porque también estamos en un proceso, lastimosamente, en diferentes condiciones, y también llamarles a los movimientos y partidos que hay que buscar estrategias, primero para que se cuiden ellos mismos, porque ellos están expuestos, sus simpatizantes y obviamente quienes están en su entorno. Es decir, este virus nos enseña a que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, y ese es el pedido que les hemos hecho totalmente. Ayer, por ejemplo, el COE Metropolitano ya nos envió un informe en donde inclusive se está requiriendo ya medidas mucho más severas en cuanto a sus competencias, y a nosotros nos hacen varios exhortos que los vamos a ir analizando. Uno de ellos inclusive el pensar ya en un estado de excepción focalizado. Sin embargo, eso hay que analizarlo. Usted sabe que la Corte Constitucional dio una disposición y nosotros tenemos que respetar la disposición. Sin embargo, hay que ir analizando cómo va el sistema epidemiológico y de capacidad operativa, y tendremos que reunirnos, conversar, tampoco decirle a la ciudadanía que hay la intención de hacer unos confinamientos totales en lo absoluto. Creo que nuestra economía
está tan golpeada que eso es muy difícil. Quizás tomar medidas focalizadas como hicimos mire Alexis y Licenia, si no tomábamos las decisiones en Navidad y fin de año, yo quiero que hagamos una reflexión que hubiese pasado en esta semana y la siguiente, hubiera sido un tema catastrófico, ¿no? Por lo tanto, habría que ver quizás medidas que no afecten en este equilibrio que hay que buscar entre lo sanitario y económico, ¿no? Pues obviamente el país tiene que seguir avanzando, pero también si es que los hospitales están como están hasta el momento, o quizás pueden empeorar, obviamente que hay que reunirse y ver la mejor decisión para el país, porque lo que privilegiamos es salvar vidas. Eso sí ¿Qué sugerencias le está pidiendo el COE municipal, el COE metropolitano, Teniente Coronel Zapata? ¿Qué sugerencias le está pidiendo y cuál de ellas sí se pueden adoptar sin la necesidad de tener un estado de excepción, por ejemplo? Bueno, si me permite, Licenia, en virtud de que recién en la noche fue enviado este informe hacia nosotros, porque además se lo envía al señor alcalde, en lo referente a nosotros, por ejemplo, dice exhortar al COE nacional que en coordinación con el Ministerio de Trabajo se realice la segmentación de horarios según sectores productivos. Eso lo podríamos hacer, obviamente, para el nivel ejecutivo, si es que la plenaria así lo considera. No olvidemos que son decisiones de plenaria y esto es lo más importante, ¿no? Exhortar al COE nacional para que en base a los informes técnicos dialogue con las instancias correspondientes y con el CNE para la adopción de medidas más drásticas que preserven la salud y la vida y considerar la declaración de estado de excepción por territorio o franja horaria. Estos son los exhortos que nos han hecho. Pero vuelvo a repetir, si no tenemos un estado de excepción es muy complicado, bueno, no complicado, es imposible, porque todas las decisiones del COE nacional tienen que estar sobre la base legal, es decir, ahí tendríamos que buscar algún argumento con la Corte para ver qué solución o qué medida se da. Pero lo importante, y por eso, vea Alexis, voy a hacer la quinta vez que repito sus frases, lo importante aquí es que la gente no se relaje, porque si hubiésemos tenido un comportamiento diferente, imagínense, no puede ser posible el fin de semana 111 fiestas, una discoteca en la Mariscal que no tenía foro ni para 50, 60 personas, 200 personas sin ventilación, las galleras que no están, usted sabe, hubo una norma anterior que no están permitidas las galleras en el distrito metropolitano, 200 personas en una gallera, menores de edad con sus padres de familia de manera irresponsable, ingiriendo bebidas alcohólicas sin mascarilla. Entonces, nosotros les pedimos de favor que el país necesita avanzar. Mire, esa irresponsabilidad y esa falta de solidaridad de muchos ciudadanos hace que familias enteras estén muriendo del hambre en este momento porque no podemos activarles perdón la redundancia, sus actividades como por ejemplo bares, discotecas, nightclubs, actividades adyacentes que son cientos de familias que viven de estas actividades y que por esta situación epidemiológica no se puede dar una luz verde. Entonces, imagínense, esto es un tema de solidaridad, lo que yo le decía a todos, el enemigo común es el virus, todos tenemos que juntarnos. Entonces, esto hace que el COE metropolitano, sobre la base del análisis epidemiológico, el 96% en Quito, de la capacidad hospitalaria en UCI está ocupada y el 4% dicho por la Secretaria de Salud son la maternidad, el Hospital Baco Ortiz y la maternidad Arismendi, el 4%. Por lo tanto, es decir, los hospitales están al límite, están haciendo toda su capacidad, han ampliado las carpas, han utilizado los espacios que deben utilizar. La ampliación de la capacidad hospitalaria se ha hecho lo que se puede, pero eso no va a ser suficiente si la conducta humana necesita más y más capacidad hospitalaria. Entonces, los médicos están cansados. Entendamos, son seres humanos que están trabajando más de 10 meses en esto, ¿no? Coronel, ¿cuál fue la evaluación que ustedes tuvieron al final de diciembre? Porque a pesar de las medidas y aquel decreto inconstitucional que emitió el gobierno, así lo dijo la Corte Constitucional después, aunque tarde, pero dijo que era inconstitucional el decreto de emergencia. ¿Cuál fue el resultado de diciembre? Porque en diciembre hubo final de campeonato de fútbol, vimos aglomeraciones, hubo fiestas, reuniones, viajes a la playa, etcétera. ¿Cuál fue la evaluación que hizo el COE al final del mes anterior? Primero, Alexis, hay que aclarar una cosa. El presidente, cuando genera un decreto, hace sobre la base de su competencia ilegal y constitucional. Por lo tanto, el 21 de diciembre se generó este decreto hasta el 2, sábado 9 de la noche con 18 minutos que nos notifica la Corte Constitucional. Todo lo actuado está dentro de la ley y la Constitución porque es una facultad que tiene el presidente. El control constitucional se ejecuta desde el momento que nos notifican. Por eso que ese momento se eliminó ya el toque de queda y dimos cumplimiento a esta disposición de la Corte Constitucional, eso para aclararlo. Y yo le voy a decir algo claro, Alexis.
Si uno toma decisiones con el objetivo de salvar vidas, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Tenemos que jugarnos, pero que lo primero es la salud de los ecuatorianos. Y le voy a dar los resultados. Nosotros tomamos medidas con objetivos focalizados. ¿Cuál era el primer objetivo? Evitar la movilidad de miles de personas por los periodos de Navidad y fin de año que eran muy sensibles. Se evitaron que se movilicen 2.040.000 en todo el territorio. El segundo objetivo era evitar las aglomeraciones, sobre todo en las áreas urbanas y en las playas. Se desaceleró del 362% al 12% y se evitó que en las playas tengamos más de 1.200.000 personas esperando el fin de año, como el año anterior. ¿Sabe cuántas personas estuvieron en playas en todo el eje costanero? 1.346. ¿Qué significa aquello? Que se cumplieron los objetivos. Y el otro objetivo fundamental era evitar las reuniones sociales ampliadas por la cena de Navidad y el fin de año y la quema de monigotes. Obviamente que tuvimos hechos esporádicos, pero para lo que se esperaba fue una reducción tremendamente grande. Y usted dijo una gran verdad. Imagínese con estado de excepción la celebración del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, lo que tuvimos. ¿Se imagina usted si no teníamos estas medidas? ¿Se imagina si no se tomaban estas medidas y se cumplieron estos objetivos? Y jamás se atacó o se pensó hacer un confinamiento total, porque usted vio que el horario lo pusimos de 10 de la noche a 4 de la mañana, porque el objetivo era claro, evitar la movilidad, a que el vecino, el amigo, el pariente vaya a la cena, después se quedan estas cenas ampliadas. Y aún así, mi querido Alexis, y con esto yo voy a terminar la idea, usted ha visto por medios de comunicación cómo familias enteras hoy están contagiadas por las famosas cenas navideñas ampliadas. ¿Qué hubiese pasado si no tomábamos las medidas? Pero eso lo podemos hacer sobre la base de un estado de excepción, porque se centraliza las competencias y se restringen derechos. Hoy no lo podemos hacer. Estos pedidos de exhorto del COE lo tenemos que analizar porque es una autoridad metropolitana. El COE nacional lo tendrá que autorizar y de ahí tendremos que ver el canal o la medida que nos permita hacer, pero lo que nosotros tenemos que tomar decisiones es siempre sobre la base de la norma jurídica. Y lo que hace un buen análisis el COE metropolitano es del voto salvado del presidente de la Corte Constitucional, el doctor Salgado, donde él habla de esta apocalíptico de la pandemia, este nivel apocalíptico, inclusive de que se debe privilegiar el derecho humano, que es el derecho a la vida, sobre una norma jurídica, pero sin embargo, le vuelvo a insistir, nosotros seremos siempre respetuosos de la norma, y lo que nos permita la ley, eso lo haremos, pero siempre privilegiando la salud y la vida de los ecuatorianos. Es muy difícil tomar decisiones, Alex. El coronel ¿Cuál Zapata, es la recomendación para ir a votar? Sí, eso le iba a preguntar también. Yo tengo una inquietud adicional, coronel Zapata, de la que le hace Alexis, que es cómo mismo terminó, en qué quedó este protocolo de bioseguridad que ustedes socializaron con el Consejo Nacional Electoral, cuál es ya la versión definitiva, la final, la que se va a aplicar por un lado, y por otro tenemos inquietudes de nuestros amigos a través de nuestras redes sociales que dice que no les queda claro el tema del teletrabajo. Es una sugerencia priorizar el teletrabajo y la segmentación de horarios. Ustedes habían ya planteado el tema del teletrabajo solo para la función ejecutiva o para todas las entidades públicas. Esas dos inquietudes. Licenia, nosotros la decisión que tomó el COE Nacional es el teletrabajo, la priorización para el nivel ejecutivo. Y obviamente se hacía la sugerencia al resto de funciones, porque nosotros no podemos obligarle a un GAT a que genere el teletrabajo, ellos tienen su autonomía. Y peor a la función privada. Entonces lo que les hacíamos es el exhorto para que ellos por favor se sumen a este esfuerzo, porque es el esfuerzo de todos, pues, ¿no? Y en el tema del teletrabajo, quizás ya les respondo con este tema. Únicamente lo que sí es mandatorio para el nivel ejecutivo y desconcentrado. Pero para el nivel de las otras funciones del Estado ya queda potestad de sus máximas autoridades, pero el pedido es que se asumen a esto porque necesitamos evitar la movilidad de personas y sobre todo que más ciudadanos utilicen el transporte público y evitar que estén en las oficinas quizás un número mayor al permitido y así pues poder minimizar por estas fechas que estamos en un tema muy sensible. Y respecto al protocolo, Alexis y Licenia, no ha habido ninguna segundas versiones porque el protocolo fue elaborado por la AME, que están los GATS, fue elaborado por el CNE y fue elaborado por las instituciones del COE Nacional liderado por Salud, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Riesgos y el ECU 911, por lo tanto tuvimos una sola versión. Ahora, lo que nosotros teníamos que cumplir es lo que dispone la norma. Primero, que sea aprobado por el COE Nacional y puesto a consideración de la plenaria, que la plenaria del CNE es la última instancia, porque ellos son el organismo rector en el tema de elecciones. El CNE ya aprobó, nos enviaron oficialmente, por lo tanto ese protocolo está en firme y entiendo que ya por varios medios se está publicitando. El día martes hicimos ya una capacitación a los 221 alcaldes a nivel nacional, porque ellos son fundamentales en varias
competencias como son el tránsito, porque ¿cuál es el objetivo? Evitar aglomeraciones. Por lo tanto, el tema de tránsito, control del espacio público para evitar aglomeraciones con comercio autónomo no regularizado es fundamental, y ellos también la obligatoriedad de la mascarilla. Recuerde que hay una ordenanza que lo sanciona, y lo que hemos dicho, ¿no? Nosotros tenemos que privilegiar el recinto electoral, pero si algún municipio, sobre la base de la necesidad de fomentar la economía, decide, lejos del recinto electoral, quizás hacer una feria con medidas de bioseguridad, entiéndame bien, no con tantas personas, sino con medidas de seguridad para que las personas ahí a lo mejor puedan emplasticar su documento. Eso es una potestad del municipio, pero lo que hemos pedido es que en el recinto electoral no tengamos ni comercio autónomo, no tengamos obviamente tráfico, y en la parte interior ya cada quien tiene definido cuál es su función. Va a haber un solo ingreso, una sola salida. Hay unidireccionalidad para evitar los contactos. Hay el distanciamiento de 2 metros entre todos los miembros de las juntas receptoras, observadores, veedores y obviamente el ciudadano. El representante de la junta que va solamente un par de segundos a permitir que el ciudadano se baje la mascarilla para poder determinar que la foto coincide con el ciudadano y esté empadronado, estará con un visor para justamente evitar o minimizar algún riesgo, además que la distancia va a ser sobre los 2 metros. Es decir, que usted lleve su propio esfero para evitar la manipulación. Usted tiene que ir solo, ya no puede ir como antes. Recuerde usted que la votación la hacíamos hasta un tema familiar, ¿no? Vamos, votamos en familia y después vamos a almorzar. Ahora no lo podemos hacer. Evitar llevar niños, por favor, no ingerir alimentos en el interior. Es decir, está un protocolo y hay un exhorto, que no es una disposición, hay un exhorto para poder planificar y organizarnos mejor en los tiempos y evitar aglomeraciones, que las personas que su último dígito termina en par, por favor voten de 7 de la mañana hasta 12, y los que tienen impar desde 12 de la mañana a 7 de la noche. Hay un pronunciamiento que todavía no nos ha llegado oficialmente al COE para ajustar el protocolo o no, respecto de la Procuraduría, que acogía a que se amplíe el horario de votación desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sin embargo, eso no nos ha venido oficialmente desde el CNE, por lo tanto seguimos trabajando con el mismo horario que se ha establecido con anterioridad. Es decir, como usted ve, son normas básicas pero fundamentales que esperemos que la ciudadanía obviamente la cumpla, porque reitero y vuelvo al mismo punto de origen, ¿quién dará el éxito de estas elecciones? Será el comportamiento ciudadano si es que colaboran. En el tema de pruebas PCR también es importante aclararlo. Quien va a tener que entregar pruebas PCR son los observadores internacionales, porque ellos obviamente vienen de diferentes destinos y usted sabe que hay un protocolo para ingresar al Ecuador, en la obligatoriedad de una prueba PCR hasta 10 días antes de la fecha. Y los veedores de los movimientos y partidos políticos tienen 2 opciones: entregar la prueba PCR o una prueba de antígenos de hasta 72 horas. Y aclararles, los miembros de las juntas receptoras del voto tendrán una prueba rápida que les dará el Ministerio de Salud Pública de manera gratuita. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que tenemos que garantizar que las personas que van a estar varias horas en los recintos electorales estén con su condición de salud óptima. ¿Y cómo nos garantizamos? Con este tema de pruebas. O sea, ese es el objetivo de aquello. Ya estamos hoy mismo, Alexis y querida Licenia, nosotros vamos a tener una reunión ya, el CNE y una mesa técnica que está conformada, vuelvo a repetir, por las autoridades técnicas de salud, para cruzar la base de datos de quiénes son los miembros de las juntas receptoras del voto y analizar el plan de cómo se les va a efectuar las pruebas rápidas, porque eso también es un proceso. Mire lo delicado que de acciones que tenemos que tomar, pero nuestro objetivo es minimizar el riesgo y garantizar y pedirle a la ciudadanía que cumpla con su deber democrático, que todos tenemos que hacerlo en este 7 de febrero, que es la fecha que se ha dispuesto, ¿no?